Estudio Bíblico Pastoral con el Pastor Juan Kim, Pastor Principal de Misión Buenas Nuevas Chile y Director de la Escuela de Teología Buenas Nuevas Chile. Estudio de San Mateo. El día hoy yo voy a explicar San Mateo capítulo 14. Del versículo 1 voy a leer hasta 21. En aquel tiempo Herodes, el tetrarca, oyó la fama de Jesús y dijo a sus criados: Este es Juan el Bautista, ha resucitado de los muertos, y por eso actúan en él estos poderes, porque Herodes había prendido a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano. Porque Juan le decía: no te es lícito tenerla. Y Herodes quería matarle, pero temía al pueblo porque temían a Juan por profeta. Pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes, por lo cual éste le prometió con juramento darle todo lo que pidiese. Ella, instruida primero por su madre, dijo: dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Entonces el rey se entristeció, pero a causa del fragmento y de los que estaban con él a la mesa, mandó que se la diesen y ordenó decapitar a Juan en la cárcel. Y fue traída su cabeza en un plato y dada a la muchacha, y ella la presentó a su madre. Entonces llegaron sus discípulos y tomaron el cuerpo y lo enterraron, y fueron y dieron las nuevas a Jesús. Oyéndolo, Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado, y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Y ellos dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Él les dijo: tráemelos acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud, y comieron todos y se
saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Hasta el versículo 21 he leído. Cuando nosotros observamos la palabra de Dios, San Mateo capítulo 13, último lugar, nosotros no hemos compartido, ¿no? En aquel entonces Jesucristo estaba hablando como esta forma. Como dice el versículo 45, de primero vamos a tocar San Mateo capítulo 13 del versículo 45, ¿no? También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Entonces, está hablando sobre el reino de Dios, como igual que un hombre que estaba buscando las las perlas. Entonces el vendedor, ¿por qué es necesario comprar las perlas? ¿Sabe? Que los vendedores no usan mucho collar, pulsera, no, sino que ellos solamente tienen interés de vender, ¿es cierto? Comprando y luego va a vender para ganar dinero. Entonces, este hombre cuando buscaba lo más preciosa perla, cuando se encuentra y luego ya faltaba su dinero para comprar, alcanzar. Por eso de primero tenía que vender de su casa y todo lo que tenía y luego por fin compra. ¿Para qué? Para ver perlas cada día cuando se levanta mirando, cada noche puede mirar así. No creo, sino que en su corazón llega una ganancia. Eso es futuro. Ahora yo compro uno de como $5,000, pero más tarde yo puedo vender más o menos $20,000. Ese es vendedor. Un día yo estaba observando, ¿no?, la noticia que sale zapatilla de un jugador, se llama Río Messi. Entonces, por medio de, como dice, algún país como tenis, algún país zapatilla, entonces, ¿cuál es mejor? Entonces, y tenis de jugar fútbol de un jugador muy famoso que estaba usando para meter goles, uno de como 50 goles, y se vende esta zapatilla en aquel entonces, es muy preciosa. No sé muy bien hasta cuánto vale va a alcanzar, ¿no? Alguno compra $10,000, así. Entonces, según mi opinión, ¿no?, solamente sale olor de su pie, nada más. Porque durante muchos meses estaba usando, llegando sudor y se queda solamente suciedad adentro y luego se queda olor. Pero algunas personas no piensan sobre olor, ¿no?, sino que interpreta. Este es
jugador muy famoso del mundo, como superior, Río Messi, así. Luego ya puede vender. Y alguna persona sí compra y luego más tarde, pasando 10 años, y vende más caro. Eso es. Hoy en día en el mundo así funciona. Entonces la gente, ¿no? Siendo inteligente, puede ver cosas futuras. Ahorra, ya precio, así será, como $10,000. Pero pasando un año, será $15,000. En aquel entonces ya tiene el deseo de invertir. ¿Es cierto? Es cierto. Entonces, la Biblia nos enseña sobre negocio. Jesucristo está enseñando que ya tiene que aprender sobre economía y carrera de economía para ser rico. ¿Jesucristo está enseñando? No creo. Estas perlas se refiere como el Evangelio. Lo que nosotros tenemos, la casa y alguna cosa, eso es como nuestra vida. Por esa razón, uno que se encuentra las perlas preciosas, ya debería vender lo que tiene. Porque si no puede vender, ya no puede comprar lo más preciosa. Es decir, que para vivir solamente por el Evangelio, ¿qué es lo que necesita? Oh, anular su propio mundo. ¿Es cierto, no? Doy gracias al Señor porque Pastor Suba nos enseñó que entre todos los pastores, misioneros, no tiene que abrir negocio, empresa, tampoco tengan como propiedad, casa, auto, su propio, no. No había permitido, ¿no? Sino que, mientras tanto que vive donde quiera que Dios les envíe, ya puede vivir, comer y teniendo salud y puede servir del Evangelio. Eso es suficiente. Significa que nosotros ya hemos aprendido así, ¿no? Porque solamente para vivir por el Evangelio no tenemos que pensar otras cosas. ¿Eh? Entonces, si mañana me voy al mercado comprando zapallos, montón de sacos de zapallos y reenvendiendo, o así puedo decir, otra vez sí, vendiendo a otra ciudad. Sí, ser humano se puede pensar. Hoy en día cuando yo fui al mercado, se veía que poco a poco está subiendo el precio de cebolla. Mm. Estaba vendiendo unidades, uno de como 5 unidades por, como dice, 5,000 pesos o no sé muy bien. No me recuerdo, pero por unidad, 5 unidades por 1,000 pesos o algunos 5,000 pesos, así se vende, ¿no? Entonces, si alguna persona tiene sabiduría, entonces comprando por saco y vendiendo como vendedor, ¿no? Fácilmente puede ganar. ¿Eh? Entre los hermanos de nuestra iglesia hay un hermano que estaba dominando peluquería, pero por tener pandemia, ¿quién va a buscar peluquería? Además, por la ley ya no puede abrir peluquería. Pero por la ley se permita que venda
alimentación, no está controlando mucho. Pues en vez de abrir peluquería, está vendiendo y como verduras, frutas, etcétera. Aunque yo no escuché claramente, ¿no?, cómo gana, cómo ganancia con esto, pero creo que está ganando porque muchos meses está viviendo, no murieron por hambre, ¿no? Creo que increíble de morir por hambre porque está vendiendo verduras y también cosas, ¿no? Por lo menos puede comer. Mm. Significa que la gente puede negociar y ganar, etcétera. Entonces, nosotros también, todos los justos, ¿ya?, ¿qué es lo que tiene que pensar? Futuro. Un día nosotros presentaremos ante presencia de Jesucristo. Entonces nuestro Señor Jesucristo nos preguntará, ya después de recibir la salvación, ¿qué es lo que hizo usted? Juan, Felipe, Pedro, Bartolomé o algo, hasta Joama. Entonces, ¿qué es lo que hizo después de recibir la salvación? Entonces, Dios va a recompensar a los que viven por la fe, por el Evangelio. Así va a acumular como recompensa. Por eso apóstol Pablo estaba poniendo un deseo de recibir corona de gloria, porque él vivía durante muchos años por el Evangelio, sacrificando toda su vida. Ya solamente estaba esperando que Dios iba a preparar la bendición y corona de gloria. Así estaba contando. Por eso todos los justos, después de recibir la salvación, debería invertir su tiempo, sus bienes y para esparcir el Evangelio. Doy gracias al Señor porque anteriormente nosotros no podíamos pensar fácilmente para hacer transmisión de la predicación de Pastor Oxobar por medio de televisión. Pero el año pasado, después de empezar pandemia por medio de coronavirus, ya nosotros hemos observado que hoy en día ya por pandemia nosotros no podemos visitar a otra ciudad, no podemos predicar del Evangelio, ¿no? Por eso se necesitaba buscar televisión, a radio. En aquel entonces justamente, ¿no?, yo quiero llamar al obispo Emiliano Soto, quien está siendo como presidente de canal Televisión Nacional Evangélica de Chile, TNE. Quisiera llamarle para que nos dé una oportunidad para hacer transmisión de la predicación de Pastor Oxobar. Ya estaba pensando en mi corazón. Por sentarme acá, justamente, ¿no?, llegó una noticia del obispo Emiliano Soto que me envió el texto. Pastor Juan Kim, ¿cómo está? Tal vez sería bueno que usted predique el Evangelio a través de TNE. ¿Qué le parece? Así me preguntó. Me asusté, ¿no? Uy, Dios mío. Entonces, ¿cómo él sabía lo que yo tenía en mi corazón haciendo algo de predicación? Aunque por medio de Pastor Oxobar yo quería hacer transmisión, pero él me preguntó. Por eso yo le dije, en vez de mí, sería bueno que hagamos transmisión de la predicación de Pastor Oxobar, que es como fundador de nuestra misión.
Él aceptó. Y luego nosotros ya hemos hecho contrato durante 2 años. Creo que ahora ya está pasando casi un año. Falta un año más. Cada 2 veces a la semana está predicando, transmitiendo la predicación de Pastor Usuba. Creo que muchos hombres chilenos están observando, ¿no? Porque se nota claramente del rostro de Pastor Usuba, ¿no? Porque de primero eso es parecido como chino, ¿no? No es chino, coreano, ¿ya? Y luego, y canoso, ¿ya? Cabello más blanco que mi cabello. Anteriormente mi cabello era negro, pero ahora ya se cambió, como si fuera que nevaba. Entonces, ya. Pero Pastor Subay ya casi 95%, todo blanco, blanco. Y luego, y traducida con Celia Lee. Entonces ya se nota que sale la voz de mujer, que apareció imagen hombre. Por eso, si una vez vea, ya nunca iba a olvidarse, ¿no? Oh, ¿qué pasó? Así, llamando atención y escuchando la predicación de Pastor Osvaldo. Y luego debería llamar a nosotros, ¿no? Durante un año, los que vieron, ya sale como información de mi celular, WhatsApp. Debería llamar, Pastor Juan Kim, estoy escuchando la predicación de Pastor Osvaldo, gracias, ya es una bendición. Así debería contarle, ¿eh? Pero todavía no mucha gente está llamando. Pero yo creo que el sembrador ya no tiene que ver ambiente, ¿no? Sino que solamente puede sembrar. Por eso yo considero que en este momento, ¿no? Es como tiempo de sembrar. Por eso está ampliando otro canal, televisión, y cada día, ¿no? Así está transmitiendo. Y también radio. Y luego el día de hoy también Evangelista Christopher Muñoz me contó que, pastor, hay una radio de Punta Arenas. Ellos quieren hacer transmisión cada día, incluye la predicación de Pastor Uxuba, que hace seminario. Qué bueno, ya, vamos a hacerlo. Significa que por tener pandemia, nosotros estamos ampliando poco a poco más camino de plataforma de televisión, radio, YouTube, Facebook y Zoom. Esa es una bendición, ¿no? Porque a través de plataforma de internet ya nosotros podemos presentar buena noticia. También como dice San Mateo capítulo 13, último lugar, como dice el versículo 54, así dice, ¿no? 54, 55, así dice. Y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Significa que Jesucristo ya estaba teniendo gran amor hacia los pueblos de donde Jesucristo estaba creciendo en Nazaret. En aquel entonces ya las personas conocían muy bien la familia de Jesucristo, porque José y María, después de engendrar Jesús,
ya se casaron y luego engendraron muchos hijos, hijas también. Además, José era como carpintero. ¿Qué tipo de persona? El carpintero es que estaba tocando madera, construyendo la casa, haciendo mueble y mesa, silla, etcétera. Significa que entre los hombres del pueblo natal de Jesucristo estaba lleno de menosprecia contra la vida de Jesucristo. Estaba menospreciando. Se notaba que como si fuera inferior, así estaba sintiendo. Entonces, en su corazón estaba teniendo menosprecio contra Jesucristo. ¿Cómo puede penetrar la palabra de Jesucristo en sus corazones? Es muy importante. Si una persona quiere aprender la palabra de Dios, de primero tiene que tener respeto al que no se explica. Este pastor es siervo de Dios que nos dará el secreto de la palabra de Dios. Así tiene que tener un sentido. Pero si una persona piensa que como siendo como persona de Asia, entonces antepasados de los coreanos estaban teniendo judaísmo. Tales personas, ¿cómo puede predicar la palabra de Dios? ¿Cómo sabe la Biblia? Así, si tienen la regla, menosprecia, entonces tales personas no conviene nada la enseñanza de Dios. Por esa razón, ¿no? Uno que quiere aprender la palabra de Dios tiene que vaciar sus corazones. Por eso nuestro Señor Jesucristo decía que bienaventuranza entre los pobres espíritus. Pobres espíritus significa que ya uno que tenga corazón humillado, quebrantado y corazón vacío. Entonces tales personas fácilmente pueden absorber la palabra de Dios y luego trabaja Dios. Ya ahora nosotros ya estamos leyendo San Mateo capítulo 14, una parte estaba hablando la vida de Herod, como Herodes, así dice. La vida del rey Herodes. Este hombre era maldito porque tomó la esposa de su hermano Felipe, Herodías. Además, Herodías era muy astuta. Porque entonces al principio creo que Herodías se casó con Felipe, decía que te amo, te quiero. Pero un día Herodes le llamó la esposa de Felipe y luego decía que mi amor, así decía. Entonces tomando esa mujer, Herodes, como si fuera reina, pero muchas personas sabían que Herodías es como su cuñada, no conviene que sea como la reina. Nadie podía declarar contra al reino porque ya el rey sí se enoja, entonces iba a matar. Pero siendo profeta de Dios, Juan el Bautista estaba exhortando. Usted está mal. No es justo lo que está haciendo. En aquel entonces el rey Herodes les mandó a sus soldados para que atraparan
y encarcelaran. Luego a menudo estaba visitando a Juan el Bautista. Y luego Herodes estaba preguntando muchas cosas. En otra palabra dice que él estaba aceptando la palabra de Dios, aunque no quería. Porque Juan el Bautista estaba hablando sobre la verdad. Pero hay un problema, ¿no? Porque en su corazón, en el corazón de Herodes, ya no podía elegir una cosa. Si piensa que eso es el siervo de Dios como el profeta de Dios, entonces él tiene que dejar libremente, ¿no?, al Juan el Bautista. Pero una parte se siente que eso es el siervo de Dios, pero otra parte yo tengo que matarlo porque si deja su boca, entonces siempre me reclama, no conviene. Teniendo dos corazones en el corazón de Herodes. Una parte, qué bueno, su enseñanza. Y otro, yo tengo que matar. Hoy en día mucha gente está andando. Y algunas veces pueden entender, escuchando el evangelio, buena noticia, qué bueno. Pero alguno no puede acompañar constantemente. Se nota que algún momento le gusta, algún momento se siente bien, pero pasando tiempo, me parece que no, así piensa. Siempre ser humano está luchando, dos corazones, dos pensamientos. En aquel entonces, el día de cumpleaños de Herodes, ya estaba bailando la hija de Herodías. Ya este hombre, teniendo gran orgullo, siendo orgulloso, fácilmente habla. Te juro, si me pides, voy a darle hasta la mitad de mi país. Eso es gran mentira, ¿no? Porque siendo él el rey, ¿cómo puede dividir de su país entregando a la hija de Herodías? No, pero para mostrar algo, capacidad ante los visitantes, ¿no? Ante los nobles. Mire, yo soy el rey, yo puedo hacer todo lo que quiero yo. Entonces estaba muy alegre, mientras tanto que bailaba la hija de Herodías. En aquel entonces, esa hija estaba pidiendo la cabeza de Juan el Bautista. Cuando él escuchó, no me pidió dinero. Yo pensaba que iba a pedir algo, terreno o oro o de las perlas, diamante, pero de repente la cabeza. ¿Dónde sirve la cabeza? Significa que ella tiene que matar por la guía de su madre Herodías. Así estaba manipulando. Nosotros podemos entender esta palabra, que la gente cuando no practica sobre su corazón, ¿cómo puede humillarse, no? Siempre altanería estaba trabajando y haciendo algo contra su vida. Por causa de altanería, la gente se ha fracasado. Eso es. Aunque él no quería matar a Juan el Bautista por tener miedo de los pueblos, pero no podía.
anular su palabra, porque él juró ya. Por eso le mandó para que matara a Juan el Bautista. Escuchando esta noticia, Jesucristo no habla nada. Entonces, por la humanidad, ¿eh? ¿Cómo nosotros podemos sentir? Escuchando esta noticia, y se fue Jesucristo. Y luego predicando y haciendo milagros, nada más. Si nosotros fuéramos como Jesucristo, ¿cómo haríamos? Por ejemplo, yo si fuera Jesucristo, iba a enojarme, ¿no? ¿Cómo? ¿Qué hizo? Matar siervo de Dios, profeta de Dios. Ese hombre, yo voy a orar al Señor para que envíe lluvia, la lluvia de azufre con fuego que iba a derrumbar, como igual que lo que había derrumbado la ciudad de Sodoma y Gomorra, hacia palacio donde está viviendo al rey Herodes. Pero Jesucristo no hizo nada, nada. Enteró, así no. ¿Murió? Murió. Humanamente, ¿no? Nosotros no podemos comprender muchas palabras. Pero ¿sabe qué? Nosotros tenemos que saber el propósito de la vida de Juan el Bautista. ¿Cuál era? Para dar testimonio de la luz verdadera. Eso es su propósito. No es que para salvar las almas, sino que dándonos el testimonio acerca de Jesucristo. Él como dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Suficiente. ¿Por qué? Él vino al mundo con este propósito para declarar a Jesucristo ante nosotros, que era el Cordero de Dios. Sacrificio para Dios, limpiando el pecado del mundo. Incluye todos nuestros pecados. Suficiente. Por esa razón, por la voluntad de Dios, Él murió. Aunque el rey Herodes le mató, pero sin permiso de Dios. ¿Cómo hace? Anteriormente, como decía en la palabra de Dios, se vende muy barato un cuadro de dinero, cuadrante o cuadrado, así dicen, un cuadrante, así, ¿no? Lo más pequeño de moneda, pajarito, pero sin permiso de Dios no se cae del cielo, así dice. Además, Jesucristo, como decía, Dios cuenta hasta número de nuestros cabellos. Nosotros podemos contar, alguien si después de comer y puede contar su cabello, 1, 2, hasta la noche no puede contar todo. Pero Dios sabe hacia número de nuestros cabellos, todo va a contar. Así dice. Entonces, Jehová sabía que iba a surgir en la vida de Juan el Bautista, pero permitió. Porque ya terminó, se acabó la misión con propósito de la vida de Juan el Bautista. Y luego, ya Jesucristo estaba predicando en el desierto, pero mucha gente estaba llegando. Imagínense, ¿no? Sin contar las mujeres, los niños, eran 5,000 hombres desde 20 de arriba. Contando hasta los niños, mujeres, ¿cuántos son? Debería contar mínimo doble cantidad de mujeres y hombres. Entonces, mínimo 10,000 más 5,000.
en total 15,000 o 20,000 personas. No tenían comida. Pero nosotros cuando queremos hacer campamento, siempre antes de iniciar el campamento, nosotros tenemos que pensar acerca de comida. ¿Quién es encargado de cocina? También quién tiene que comprar materiales y cómo prepara. Y todo tiene que coordinar. ¿Es cierto? El año pasado, cuando hubo campamento mundial de los jóvenes del mundo, IYF, en Santa Cruz de Bolivia, 2020, en aquel entonces yo estaba pensando para atender a los como 1,500 personas, ¿cómo nosotros podemos preparar comida cada madrugada, almuerzo y cena durante 4 días? Por eso yo pensaba que iba a pedir a la empresa donde hace comidas. Yo le mandé al pastor Andrés Sim para que buscara empresas. Ellos buscaron uno de 2 o 3 empresas. Pero hay una casa, un restaurante se llama Casa de Camba, es muy famosa en Santa Cruz. Entonces nosotros hemos conversado con el dueño, Señor, ya nosotros haremos gran evento invitando a los extranjeros, también bolivianos, uno de 1,500 personas. ¿Ustedes pueden hacer durante 4 días? Sí, se puede. Entonces quiero saber el presupuesto. Ellos habían traído, ¿no?, presupuestos. Está bien, pero poquito más barato, ¿no? Y puede bajar. Y luego ya hemos hecho contrato. Pero yo tenía curiosidad, ¿no? Porque sí o sí tenía que llegar comida antes de llegar la hora de comida de campamento. Hace uno de como mínimo 1 hora antes tenía que llegar para repartir justamente. Porque la gente no puede cumplir la hora exacta. Porque ya hay cantidad, 1,500 personas, ¿no? Paquete, así todo preparado. Pero durante 4 días, por la gracia de Dios, ellos atendieron bien y ya, todo pasaron bien. Para 1,500 personas era muy difícil, pero Jesucristo, más o menos 5,000 personas, solamente hombres, para Jesucristo no era difícil. Solamente suficiente por tener 5 panes, 2 pececillos. Orando al Señor multiplicó y comieron todo. Significa que Jesucristo no es como persona común. Él era Hijo de Dios, era Salvador que manifestó su poder. Por eso nosotros podemos creer en Él, porque en este momento también, cuando nosotros tenemos enfermedad, Él nos cura. También nosotros tenemos dificultad de corazón, Él nos da esperanza. Cuando nosotros no sabemos muy bien para marchar a dónde, ¿qué hacemos? Pero Jesucristo nos indica. Ya Jesucristo es nuestro dueño, amo, Él es Rey. Por eso nosotros podemos tener mucha confianza en Él. Así terminamos. Gracias por la participación de hoy. Oremos. Señor, le damos gracias, Señor, porque cada día Dios nos da esta bendición. Por eso nosotros podemos alabar a su nombre. Señor, Jesucristo estaba manifestando su poder,
su capacidad ante las personas para que toda la gente crean en Él. También nosotros podemos confiar en la obra de nuestro Señor Jesucristo, porque Jesucristo nos ayuda, nos acompaña, nos bendice. Cada momento Dios nos da la bendición. Por eso nosotros podemos alabar a su nombre, Señor. Gracias a todos. También espero que el Señor bendiga a todos los que están escuchando esta predicación, que sean bendecidos ante el Señor, también que sean utilizados del Señor para poder predicar el Evangelio al mundo. Gracias, Señor. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gracias por la atención.